Hola, bienvenidas a la segunda parte de Nano y Energía. En la primera parte habíamos visto cómo nuestra especie favorita lleva 2 siglos gastando cantidades ingentes de energía y cómo eso se basaba primero en el carbón y luego en el petróleo. Veíamos esta gráfica de evolución del precio del petróleo, lo barato que ha estado durante todo el siglo XX hasta el siglo XXI en el que subió de precio. De todas maneras, recientemente ha pasado algo muy curioso con el precio del petróleo. En los últimos menos de un mes ha bajado, ha bajado de golpe, ha bajado tremendamente. Aquí tenemos una gráfica en la que se ve cómo parece que coincida con el coronavirus. Petróleo, coronavirus y guerras comerciales se han entretejido para llevar el precio del petróleo a mínimos históricos. Si os fijáis, fue en febrero cuando el coronavirus se podría decir que se convirtió en una pandemia. Y el precio del petróleo había empezado a bajar antes, pero desde luego con la bajada de consumo de derivados del petróleo que ha tenido lugar con la crisis del coronavirus y la enfermedad COVID-19, el precio del petróleo se ha desplomado. Pero se ha desplomado también por una combinación de esa menor demanda y la guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudí. Es un mundo complicado, pero a veces podemos entender cómo funciona. El coronavirus viene de China. Hay una leyenda urbana que nos dice que desde el espacio se puede ver la muralla china. En realidad no es así. Lo que sí se puede ver desde el espacio es la contaminación. Aquí tenemos una imagen de antes de la parada en seco y después del confinamiento, especialmente en la ciudad de Wuhan, pero confinamiento y parada en toda China. Las sombras amarillas y rojas que se ven son contaminación por dióxido de nitrógeno, un gas tremendamente tóxico en realidad, y que vemos como en la zona, habría que llamarle más que zona metropolitana de Pekín, habría que llamarle zona macropolitana porque es gigantesca. Y vemos cómo se paró en seco. Es curioso, parece como que el coronavirus fuese un agente 007 contra el cambio climático. Obviamente no es una cuestión menor ni de risa porque las consecuencias de esta enfermedad son terribles. Pero yo me he preguntado, ¿por qué paramos en seco por la emergencia del coronavirus, pero nos cuesta tanto frenar nuestra forma de vida por la emergencia climática? ¿No es bastante seria la emergencia climática? Lo cierto es que cuando se nos dice o te quedas en casa o el 10% de la población de tu país podría morir, incluido tú o tus seres queridos, parece que nos lo tomamos en serio. La muerte propia, inmediata, convence bastante, aunque sea un solo 10% de probabilidad. En cambio, cuando nos dicen o cambias de modelo de consumo, o cambias de modelo de movilidad, o todos vosotros, toda vuestra especie va a sufrir y el planeta colapsará. Fíjate que ni siquiera es el planeta. Yo siempre digo que el planeta no está en peligro. Lo que está en peligro es nuestra forma de vida, la forma de vida civilizada y occidental, que también nos ha ido, la que se ha mantenido con petróleo y carbón, intoxicando el planeta. Pues eso es lo que está en peligro, y es un peligro cierto, pero no es para mañana, es para pasado mañana. Eh, al no ser tan inmediato y al ser colectivo, parece que no nos importe tanto. Bueno, lo cierto es que este ejemplo del coronavirus a mí me sirve para enfatizar la importancia de la actitud colectiva. Los problemas globales necesitan soluciones globales y aproximaciones globales a su solución. Eso tendría que ser una de las conclusiones que saquemos de esta crisis del coronavirus.
No solo en China, aquí tenemos Europa y también vemos cómo el confinamiento dio lugar a una bajada tremenda de los niveles de NO2 en toda Europa, pero sobre todo en las zonas más contaminadas, que por cierto parecen ser la Lombardía de Italia y la zona central alrededor de Madrid, en España. Vaya, vaya, esas tenemos. Lo cierto es que en la comunidad académica, los intelectuales, los científicos, llevamos mucho tiempo, básicamente anunciando lo que ahora sabemos con bastante certidumbre, y es que tenemos que abandonar nuestro modelo de consumo de combustibles fósiles. Aquí tenemos un par de ejemplos, el National Geographic y la revista Nature, en la que se analizaba, bueno, el cambio de era de los combustibles fósiles. También, más recientemente, tenemos aquí un artículo de la revista Nature en el que, además de describir los problemas medioambientales, alguien propone hacer cuentas y asignar a los servicios que nos da el planeta un valor económico que al final ha resultado en algo así como pagar por generar CO2, la famosa huella de CO2. Lo que está cambiando últimamente, además de que cada vez son más palpables los problemas medioambientales y lo que los científicos nos venían diciendo, lo que está cambiando, digo, es que parece que hay una actitud también más, al menos más generosa por parte del mundo financiero. Parece que estamos empezando a entender todos, incluido el Financial Times, que el mundo tiene que vencer su petroadicción. Empezamos a ver financieros que se plantean la desinversión en compañías petrolíferas y poner sus dineritos en proyectos que tengan que ver con el medio ambiente o con el desarrollo sostenible, porque se puede hacer negocio con el desarrollo sostenible, sin duda. Eso es lo que está cambiando ahora. Pero, ¿qué puede hacer la ciencia y la tecnología? ¿Qué puede hacer la nanociencia y la nanotecnología para la solución al panorama de la energía? Bien, bueno, cada maestrillo tiene su librillo, pero yo diría que se puede apoyar en tres grandes patas o columnas. Una sería el desarrollo de combustibles, o mejor dicho, vectores más limpios que la gasolina, el queroseno y los derivados del petróleo. Otro sería las fuentes renovables, fuentes primarias renovables de energía. Y, por último, aunque no menos importante, el ahorro y la eficiencia energéticos. Eso siempre lo podemos hacer. El kilovatio hora más sostenible es el que no se consume. Siempre tenemos que acordarnos de eso. Vamos primero con esto de los combustibles o vectores más limpios. ¿A qué me refiero? Bueno, hasta ahora la humanidad nos hemos comportado como cazadores o recolectores de energía. Íbamos donde estaba el carbón o el petróleo, pinchábamos y nos lo llevábamos para quemar. Eso va a cambiar. Vamos a tener que pasar de recolectores o cazadores recolectores de energía a agricultores y ganaderos, por decirlo de alguna manera. Algo parecido a lo que ocurrió en Mesopotamia hace ya miles de años con los alimentos. Pues va a pasar con la energía. En realidad, mi visión es que estamos básicamente abocados a ese cambio de era. Es un cambio de era histórico, de recolectores a agricultores de energía. Así que podemos ir diciendo adiós a los combustibles primarios, por llamarles de alguna manera, la gasolina, y dándole la bienvenida a las alternativas. ¿Qué alternativas? Bueno, hay de todo tipo. Hay vectores energéticos de tipo biológico, como los biocombustibles, que tampoco están tan implementados en nuestras gasolineras. Pero hay países donde sí. Por ejemplo, esa foto corresponde a Brasil. Hace años visité Brasil y ya se podía llenar el depósito de metanol en lugar de etanol, perdón, en lugar de gasolina, bioetanol.
También tenemos vectores eléctricos, como las baterías recargables para vehículos eléctricos o los supercondensadores, y también hay vectores químicos. El hidrógeno podría ser un vector químico, una manera, si queréis, de almacenar energía normalmente del sol. Pero no solo hidrógeno, podría ser metano, podría ser metanol. Hay toda una revolución pendiente en el mundo de los combustibles para poder hacer combustibles a partir, por ejemplo, del CO2 de la atmósfera. Si pudiéramos con la energía solar reducir el CO2 y convertirlo en combustibles, estaríamos haciendo el equivalente a una fotosíntesis inversa, una fotosíntesis artificial. Bien, esto en cuanto a los vectores energéticos, los combustibles sostenibles. Pero la fuente primaria, ¿qué tenemos de fuentes renovables de energía primaria? Bueno, ahí todos los técnicos científicos expertos coincidimos. El sol, por supuesto. Fijaros, aquí a la izquierda tenemos 3 esferas, negra, gris, que corresponden, la de más a la izquierda, a todas las reservas existentes en el planeta Tierra de carbón. La de en medio, más clara, de gas natural. Y la que dice 60, gris oscuro, todas las reservas de petróleo extraíbles. La bolita 1 representa, su diámetro, representa el consumo de energía de toda la humanidad durante un año. Y luego pues tenemos distintas formas sostenibles de generación, que son hidroeléctrica, eólica, solar. Pero fijaros en la solar, el círculo amarillo, tremendamente sobredimensionado, es la energía que nos regala el sol en un año. En un año. Mientras que las esferas grises corresponden a todas las existencias de combustibles fósiles, en un solo año el sol nos regala más energía de la que necesitamos para todas nuestras necesidades. Es solo que no hemos aprendido a aprovechar esa energía. Es brutal, pero tenemos que hacerlo. Y la nanotecnología nos va a ayudar, como luego diré. Pero también hay razones para la esperanza y os tengo que decir que, en cierta forma, esta reevolución tecnológica y social está en marcha. Como sabéis, bueno, mirad, aquí tenemos un par de paisajes de Castilla-La Mancha. Los he elegido, pues, bueno, un pequeño homenaje a mi tierra. Yo nací en Almansa, en Castilla-La Mancha, y bueno, es una zona que realmente ha mejorado mucho en cuanto a cultivos. No solo se cultivan ahora aceite y vid, sino que hay cultivos fotovoltaicos, como esta foto de abajo, y por supuesto eólicos. No solo en Castilla-La Mancha, por supuesto. En Sevilla, aquí tenemos la primera planta comercial del mundo que se construyó de torre. Esto que se ve ahí abajo en esa foto no son paneles fotovoltaicos, son espejos. Esto es energía solar térmica. Y resulta que en Andalucía, en Sevilla, hay que romper prejuicios y dejar de pensar que en el sur se vive de la fiesta a la siesta. No, señor. Esta tecnología la desarrollaron basándose en la plataforma solar de Almería y es pionera en el mundo. Fijaros por dónde resulta que en estos casos España no solo es número 1 en trasplante de órganos, resulta que también hemos sido y somos pioneros y número 1 en solar térmica, en energía termosolar. Bueno, al menos estamos haciendo algo bien, parece. En cuanto a energía eólica, también se ha crecido mucho en los últimos años y mi gráfica favorita es esta. En esta gráfica vemos cómo hemos evolucionado no el consumo total de energía, sino el consumo de electricidad. De toda la electricidad que se produce en España, ¿qué porcentaje se ha generado mediante tecnologías renovables?
Bueno, aquí vemos que en lo que va de siglo XXI hemos pasado básicamente de un 20% a un 40%. Se ha doblado el porcentaje de electricidad sostenible. Sin embargo, queda mucho por hacer porque, como todos sabéis, eso no se aplica a otro tipo de energías como las calefacciones en los hogares o el transporte. Pero bueno, por algo se empieza y no está mal. Las renovables son maravillosas, pero también es cierto que no todo es bonito. También tienen problemas. Por ejemplo, la solar no funciona de noche y la eólica no funciona sin viento. ¿Qué contesto yo a eso? Bueno, puede parecer una broma y en cierta forma lo es, pero lo que contesto es que la solar funciona sin viento y la eólica funciona de noche. Y no es solo una broma, es una manera de transmitir la idea de que si uno tiene dos tecnologías parcialmente imperfectas y las combina, está a mitad de camino de resolver sus imperfecciones. Los críticos empedernidos me dirían, sí, pero ¿y una noche que no haga viento? Entonces, ¿qué? Efectivamente, una noche que no haga viento necesitaríamos almacenamiento de energía. Precisamente en el almacenamiento de energía, nanomateriales para el almacenamiento de energía, es en lo que trabaja mi grupo de investigación. Así que sé la importancia. Es un área que va a crecer muchísimo en los próximos años, no a base de captar rayos como esta pobre señora que se va a electrocutar, sino mediante tecnologías como las baterías. ¿Pero qué han sido las baterías en el siglo XX? Básicamente baterías de litio para almacenar energía para electrónica de consumo. El almacenamiento de energía va a evolucionar mucho en los próximos años, tanto hacia más pequeño, miniaturización, dispositivos flexibles o portables, como hacia grandes dispositivos como las baterías para vehículos eléctricos. Y es que aquí vemos una gráfica que se publicó en la revista Ballena Blanca, una maravillosa revista de medio ambiente y economía. Suscribiros si podéis, son geniales. En esta infografía veíamos cómo básicamente todos los sectores están evolucionando, al menos cualitativamente, de forma correcta, hacia la reducción de gases de efecto invernadero en España y en toda Europa hacia finales de 2050, excepto el sector del transporte. El transporte, con esa bajadita debido a la crisis de 2008, que resiste a bajar. Y es que estamos muy, muy esclavizados al consumo de gasolina. Es uno de esos productos que tienen un consumo que se conoce como esclavo. Te suben el precio y te da igual, tienes que gastarla. Como el pan, no vas a dejar de comer porque te suban el precio, ¿no? Pues ese sector tiene que cambiar, efectivamente. Y la forma de almacenar energía cambiará. Y está en proceso de cambiar, en parte gracias a la nanotecnología. Si además tenemos que almacenar energías renovables, como la solar, más todavía. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, aquí tenemos una foto de cómo se puede hacer. Una compañía que genera electricidad renovable, eólica, la almacena en una batería de baterías. Un montonazo de baterías. Pero aquí viene una pregunta que es clave. ¿Energía centralizada o energía distribuida? Y quizá esa disyuntiva es la clave de cómo va a evolucionar nuestro mundo en el futuro próximo ya. Porque resulta que además de energía centralizada, necesitamos evolucionar hacia un sistema híbrido. No digo yo sustituir, pero sí complementar con una red distribuida de generación y también de almacenamiento. Esa red, que se podría conocer como una smart grid o red inteligente, no ha sido posible hasta ahora porque es muy complejo equilibrar la oferta y la demanda, la producción y el consumo de energía. Al fin y al cabo, la electricidad no se puede almacenar. Bueno, no se puede almacenar como tal, pero sí en forma de productos químicos o electroquímicos, como en una batería. Esa es la clave. En este nuevo modelo de generación distribuida y centralizada,
otras tecnologías como las tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial, jugarán un papel vital. Tendremos así en nuestra casa paneles fotovoltaicos y un coche eléctrico que nos permita almacenar energía. O incluso una batería que nos permita almacenar esa misma energía eléctrica. Y eso va a ser posible en parte gracias, como os digo, a la nanotecnología. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Eso lo veremos en la tercera y última parte, el último tranco de esta serie de nano y energía.